Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Rocío Amaya, psicóloga del área psicosocial de Mutual de Seguridad y les doy la bienvenida en esta jornada que promete ser súper interesante. Vamos hoy día justamente a tener un conversatorio sobre la ley número 21.275. Aprovecho de saludar también a nuestra intérprete de lengua de señas, Paola Villega, de Red APIS, que nos va a estar acompañando en la jornada del día de hoy. Entonces, para, bueno, ya ir comenzando, vamos acá a dar inicio con esto que es el conversatorio sobre la ley 21.275. Pero antes de eso, vamos a estar revisando algunas nociones, algunas ideas que nos van a ayudar a poder desarrollar este conversatorio de la mejor manera posible. Este es un conversatorio que va a contemplar dos grandes momentos. El primero de ellos, vamos a tener una conversación en torno a esta ley con una invitada muy especial, que es Viviana Miranda, de la cual les voy a hablar un poco más adelante. Y luego en una segunda parte de este conversatorio, entonces vamos a tener un bloque de preguntas. Y ahí es importante entonces que a lo largo de este conversatorio ustedes sepan que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. ¿Ya? Nosotros al final vamos a hacer una selección de todas ellas entonces y vamos a ir respondiéndolas junto a nuestra experta en inclusión laboral de personas con discapacidad. Por último, también los invito a seguir los consejos de seguridad que nos dejaron nuestros embajadores, ¿cierto?, de Mutual de Seguridad. Y dicho esto, entonces, damos comienzo, ¿no? Ustedes se estarán preguntando, muchos de ustedes que pueden o no haber escuchado qué hace la Mutual hablando de inclusión laboral. Y algo interesante de mencionar como primera cosa, ¿cierto?, es que nosotros llevamos 56 años contribuyendo a la protección de los trabajadores. Esa es nuestra razón de existir, ¿sí? Pero dentro de esto, nos hemos dado cuenta que como principal eje, el core, el motivo, la razón de lo que nosotros hacemos, responde a tres pilares fundamentales. Estos pilares son la prevención, la salud y la rehabilitación y la inclusión, porque entendemos
que nuestra labor no solamente puede quedar supeditada a la rehabilitación y a la prevención, sino que también a poder como empresa a contribuir a una sociedad más justa, más igualitaria, participativa y desde luego inclusiva. ¿Sí? Ese es un poco el espíritu que nos caracteriza como Mutual de Seguridad y es también la razón que hoy día nos hace estar muy contentas, muy motivadas, ¿cierto?, de poder compartir junto a ustedes. Entonces, dicho de esto, vamos a ir revisando un poquito también cuáles son los temas que vamos a ir abordando durante la jornada. Hoy día vamos a hablar un poquito y vamos a iniciar con ese tema del contexto legal sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos a conversar también sobre la ley 21.275 y cuál es el impacto que esta ley está teniendo sobre el Código del Trabajo. Vamos a revisar también las etapas que considera el proceso de implementación de esta ley y finalmente vamos a ver los principales aspectos a considerar en el proceso de certificación del marco de la ley, que estoy segura muchos y muchas de ustedes se estarán preguntando en qué consiste. Yo también personalmente tengo muchas dudas, así que para poder desarrollar la jornada del día de hoy, invitamos a una persona de la que me enorgullezco de trabajar con ella. Ella es Viviana Miranda, es trabajadora social, coordinadora del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad de Mutual de Seguridad y recientemente certificada, bueno, ya no tan recientemente, hace bastantes meses ya, pero como gestora de inclusión laboral por Chile Bólora. Damos la bienvenida entonces a Viviana Miranda. Viviana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Rocío, bien, ¿y tú? Feliz de que podamos conversar de estos temas, siempre además es un agrado hacerlo. Exactamente. Bueno, mira, yo sé que hay mucha gente hoy día que se está sumando con nosotros para poder escuchar acerca de este tema tan interesante. Y lo primero que me gustaría como partir preguntándote tiene que ver con algo que a mí personalmente me ha ocurrido. Para nadie es desconocido que la inclusión de las personas con discapacidad ha avanzado notablemente en los últimos años. Pero no deja de sorprenderme que lo ha hecho a una velocidad que es bastante rápida, es bastante vertiginosa y muchas veces se puede presentar un poquito un grado de confusión. ¿Qué leyes están vigentes? ¿Qué leyes no están vigentes? ¿Cuáles entran en materia de inclusión de personas con discapacidad? Por lo tanto, lo primero que te quería preguntar, Viviana, es desde tu punto de vista, ¿cómo observas la evolución de la inclusión laboral de personas con discapacidad desde un punto de vista sociolegal? Sí, sí, ahí tienes tú mucha razón, porque efectivamente pareciera que esto fue avanzando muy rápido y que ha sido muy vertiginoso el cambio, y de un momento comenzamos a hablar de inclusión como si fuese un proceso como de moda, y en realidad hay un contexto sociolegal que hoy día abarca nuestro país y que es tremendamente relevante en términos de compromiso que Chile también ha ido adquiriendo. Lo primero es mencionar que existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos que ocurrió en el siglo XXI y que ocurre específicamente en el año 2006. Dentro de eso, Chile se adhiere a él en el año 2008 y eso hace que Chile se comprometa con la inclusión y que podamos ir avanzando en otras leyes. Y en ese contexto, la idea es que nosotros podamos entender cómo nace todo esto. Ya Chile se adhiere a esta convención y dice, bueno, nosotros tenemos compromisos y dentro de esos compromisos vamos a establecer, por ejemplo, la ley 20.422, que para la inclusión es como la madre de todas las leyes y la que nos establece cuáles son los rangos que vamos a seguir. Y en ese sentido, esta ley de igualdad de oportunidades y de inclusión social nos marca una carta de ruta de navegación, donde aparece posteriormente, por ejemplo, la ley antidiscriminación, la 20.609, o más conocida como la ley Zamudio. Posteriormente aparece la ley 21.015 en el año 2017 para entrar en vigencia en el año 2018 y que le dice a las empresas necesitamos la contratación de un 1% de aquellas que son de más de 100 personas. Y ahí marcamos un poco la diferencia en el contexto de la participación laboral.
Ya posteriormente hablamos de la atención preferente en salud, que es una ley más bien nueva, que es sale a partir del año 2020, y esta ley lo que hace también es reconocer que no solamente la discapacidad está visualmente cuando tú la miras en silla de ruedas o alguna amputación o alguna persona con discapacidad visual que ande con unos lentes oscuros, que en el fondo es como la construcción que nosotros tenemos mentalmente. Entonces aquí aparece también ese derecho. Aparece también la ley 21.220 que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia, lo que hizo que tuviéramos una gran ventaja en términos de inclusión laboral, sobre todo para aquellas personas que por sus secuelas, que por sus capacidades, no pueden salir a la calle o tomar un transporte público o enfrentarse, fíjense bien, a las barreras que están en el entorno presente para que la persona se pueda desplazar, porque en el fondo el problema no es de la persona, ¿ya? Y finalmente, la ley que hoy día nos tiene conversando mucho sobre inclusión, lo cual hace que crezcamos mucho en temáticas de inclusión social, más que laboral, también hablemos desde lo social, y esta ley 21.275 que garantiza la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de personas con discapacidad, y que hoy día en el fondo nos convoca a hablar de un gestor de inclusión. Perfecto, Viviana. Bueno, justamente para allá es lo que te quiero, para allá iba y te quiero preguntar. ¿Qué es y qué exige esta ley en términos bastante concretos? Mira, la ley 21.275 es una ley que modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas que adopten medidas que faciliten la inclusión. Va más allá de contratar personas con discapacidad, sino que en el fondo tenemos que hacer cosas, ¿ya? Y esta ley nos dice que en el fondo vamos a tener que modificar nuestra conducta, tener un gestor de inclusión, vamos a ir trabajando en esa línea. Muchos aquí confunden que esta ley es un complemento de la 21.015 y la verdad es que no, esta es una ley absolutamente nueva que en el fondo responde a cómo se ha movido la ley de inclusión y a qué es lo que necesitan las personas con discapacidad para que aseguremos en nuestra sociedad la participación, ¿ya? Pero no es real que sea un complemento de la otra, ¿ya? Lo que nos pide esta ley es que nosotros tengamos una persona que esté en recursos humanos y que esté certificada por competencias laborales de inclusión. Entonces acá vamos a tener que, por un lado, obliga a la empresa a certificar a esta persona o a contratar a una persona que esté certificada bajo el alero de Chile Valora. Busca además promover la promoción de políticas de inclusión que estén anualmente, ya que vayan siendo informadas también a la página de la Dirección del Trabajo, y busca también concretar la elaboración anual de capacitación. Entonces su base, en el fondo, si tú te fijas, siempre es la certificación, es decir, tengamos un experto en la empresa, capacitemos a las personas, no solo a las personas con discapacidad, no solo a la jefatura, sino que hablemos de cultura inclusiva y que hagamos promoción también de nuestras políticas al interior de la empresa y que sean relacionadas con la inclusión laboral. Viviana, y en este sentido, ¿cuáles son las empresas que deben cumplir con esta ley? Mira, ahí es una pregunta bastante interesante, porque si bien esta ley no es un complemento de la 21.015, vamos a pensar siempre en las reglas que tiene la 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad, que se van a asemejar a la 21.275 de las medidas que se adopten en las empresas. Por lo tanto, van a ser siempre empresas de 100 o más trabajadores, ya teniendo esa visión. Ya sabemos que tenemos que contar al menos con un gestor de inclusión. Perfecto, tomando un poquito de base entonces la 21.015. Siguiendo en esta misma línea, Viviana me estaba preguntando qué etapas contempla la puesta en marcha de esta nueva ley. Mira, esta nueva ley ha sido un camino recorrido para las instituciones que trabajamos en inclusión, porque fíjate que la promulgación de esta ley fue en el año 2020, ¿ya? En el año 2021 lo que nosotros hicimos fue
revisar, me incluyo porque en el fondo revisamos el perfil de aquellas instituciones que trabajamos en inclusión al alero de Chile Valora para hacer la revisión y el diseño de lo que esto iba a exigir, ¿ya? Posteriormente lo que hicimos fue ejecutar el proceso de certificación, ya que eso fue ya en el año 2022, al comienzo, ya se participaron en los pilotos, hubo una creación de un perfil en el fondo que respondiera a lo que en espíritu espera esta ley, ¿ya? Entra en vigencia, como todos ya sabemos, el 1 de noviembre de este año para exigir a la empresa este gestor y todas las medidas que hasta ahora hemos conversado. Y posteriormente a esto, ahora viene la etapa de la fiscalización, que en el fondo por parte de la Dirección del Trabajo, y que lo vamos a conversar yo creo un poquito más adelante porque van a surgir preguntas de eso. Bueno, sí, justamente, y es lo que me ha tocado también en la experiencia, conversar con muchas personas de distintas empresas. Bueno, parece ser que todas las empresas un poco estamos en eso, ¿no? En este proceso de certificación, de poder conseguir entonces esta certificación para contar con este perfil de gestor de inclusión. Y en esta materia me estaba preguntando, Viviana, si hay alguna acción adicional que se deba concretar para poder informar a las autoridades de que, por ejemplo, yo ya soy una gestora de inclusión, por ejemplo. Sí, sí, claro. Ahí volvemos al inicio. Ya el reglamento de la 21.015 de inclusión laboral es tremendamente relevante en esta situación, porque al igual que yo tengo que subir a la página la información respecto a las personas contratadas, también debo subir a la página web quién es mi gestor de inclusión. Y esto se va a hacer a través de la Dirección del Trabajo. Perfecto, excelente. Eh, en este punto, ¿no? Que estás hablando un poco de las acciones que debemos ir concretando, eh, ¿cuál es el ente encargado que finalmente va a certificar y va a auditar a estos perfiles de gestor de inclusión? Sí, mira, el ente encargado en sí, en el fondo, es Chile Valora. ¿Ya? Por excelencia es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Por lo tanto, ellos son quienes acreditan este tema de la certificación. Con ellos se trabajó el perfil, y en este perfil se incluyen algunas unidades de competencia, ¿ya? Las cuales tienen que ser estar presente en el fondo en las personas. Ellos hacen entonces esta parte de solicitar a la empresa la certificación, la promoción y la capacitación, porque en el fondo esto es lo que se espera que la empresa tenga, que contribuya en el fondo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es Chile Valora quien ejecuta este perfil, quien lo define, y lo vamos a ir resolviendo a lo largo de esta conversación, pero define este perfil, ¿ya? Y son ellos en el fondo quienes establecen cuáles son también las competencias de este gestor. En relación a esto mismo, ¿no? Entonces, hablemos del perfil directamente, ¿no? ¿Cuáles son estas características de este perfil? Mira, la persona que se va a certificar en el fondo de experto en inclusión laboral de personas con discapacidad tiene que tener 3 unidades de competencia. Y esas 3 unidades de competencia son relacionadas precisamente a lo que debe hacer dentro de la empresa, a lo que debe ejecutar. ¿Ya? No es en el fondo que la empresa deba solo tener un gestor de inclusión, vamos a necesitar ciertas acciones. Lo primero es que hablemos sobre el diagnóstico de inclusión laboral. Es decir, que yo pueda mirar en la empresa o a través de un árbol de problemas o a través de una entrevista, a través de una encuesta, utilizando metodología, en qué situación está mi empresa, en cuál es el estadio real que vamos a hablar en el fondo de inclusión hoy día. ¿Ya? Para esto es tremendamente relevante que el gestor comprenda y sepa la realidad de la inclusión, ¿ya? Para que pueda hacer una mirada crítica respecto de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Posteriormente a eso, y a partir de este diagnóstico, la idea es que pueda gestionar la implementación de un plan de inclusión al interior de la empresa. Ya no nos vamos a quedar solo con la contratación, sino que vamos a hacer un plan para lograrlo.
con objetivos, con metas, con indicadores, y posteriormente la idea es que pueda coordinar acciones de capacitación, porque en el fondo es una de las cosas que nos pide la ley, que nos exige como empresa que hagamos capacitación. Perfecto. Viviana, en este sentido, ¿hay alguna característica, en una o dos palabras, ¿no? Una característica particular que deba tener este perfil? Sí, mira, en el fondo cuando nosotros hablamos de un perfil, de un gestor de inclusión, lo que necesitamos, por ejemplo, es liderazgo. ¿Ya? La empresa necesita que alguien lidere este proceso porque van a existir muchísimos cambios a nivel cultural y eso significa que vamos a tener que trabajar la cultura organizacional no solamente con los colaboradores, sino que también con la jefatura, con la gerencia, y eso permear la inclusión en toda la organización. Por lo tanto, la capacidad de coordinar equipos, de liderar esos equipos, de ejecutar tareas, de vincularse con la red, también va a ser imperativo que una persona lo pueda tener. Perfecto, Viviana. Ya que estábamos hablando del perfil, la siguiente pregunta que me surge también tiene que ver con, bueno, ¿quiénes pueden optar a esta certificación? ¿Ah? ¿Se necesita tener un vasto recorrido en términos de inclusión laboral? Lo pienso porque hay muchas empresas que a lo mejor recién están incursionando, ¿no? En hacer las modificaciones para empezar, ¿cierto?, a gestionar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y este perfil en el fondo nos exige experiencia, no nos exige. Mira, lo que nos exige es certificar la competencia, no nos exige una experiencia. Partamos desde la base que el gestor debe pertenecer al área de recursos humanos, ¿ya? Exige por ley que la empresa de 100 o más trabajadores tenga uno, a lo menos un gestor, pero yo puedo complementar esa tarea, ¿ya? En el fondo, la idea es que nosotros nos posicionemos dentro de dos escenarios. El primero es que tengamos un profesional al interior de la empresa que cuente con experiencia en inclusión laboral, que ya haya trabajado, que sus carreras se haya sustentado también en esta temática, y ellos van a tener la posibilidad de rendir directamente el examen ante Chile Valora, ¿ya? Y van a poder capacitarse en cursos específicos. En el fondo, cuando yo siento que al leer el perfil, al leer estas unidades de competencia, estoy un poco débil en alguna de ellas, ¿ya? Pero no es necesario que una persona tenga un curso de inclusión laboral de personas con discapacidad para que acceda precisamente a este examen. Perfecto, no es un prerequisito. O sea, si yo, No. por ejemplo, considero que tengo las competencias, el conocimiento, puedo directamente solicitar la hora y rendir entonces el examen, ¿no? Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen experiencia en inclusión? Tenemos un área de recursos humanos, todo funciona perfecto, hay seguimiento de los colaboradores y hoy día queremos ejecutar nuestro plan de inclusión. Entonces la empresa sí podría, por ejemplo, enviar a capacitar a uno de mis colaboradores para adquirir esta certificación. Entonces ahí lo ideal es que la persona debe acceder al curso de formación para el perfil, porque en el fondo las competencias son bastante específicas, ya las unidades de competencias que se van a medir. Y debe rendir, después de este curso, debe rendir el examen ante la Comisión de Chile Valora. Perfecto. Te voy a llevar a otro escenario, Viviana. ¿Ya? Estoy pensando, por ejemplo, porque todo el tiempo hemos hablado de este perfil, de esta persona que pertenece al área de recursos humanos de la organización, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos casos en que, por ejemplo, yo como empresa siento que no cuento con aquella persona que pudiese cumplir con ese perfil y deseo quizás hacer un proceso de selección, de reclutamiento, de selección? ¿Se puede hacer o tiene que ser mandatoriamente una persona que esté dentro de mi organización? Mira, se puede hacer. La verdad es que esta ley, como muy a modo aclaratorio, esta ley no exige que yo tenga un cargo de gestor de inclusión, ¿ya? Sin embargo, desde la recomendación, desde los años que llevamos trabajando en temas de inclusión, sería tremendamente relevante que lo tengamos. Si nosotros hacemos un proceso de selección y reclutamos a una persona que tenga experiencia en inclusión para que se dedique a este tema, vamos a tener muy buenos resultados, ¿ya? Y eso podemos hacerlo también. Ya la idea de esta ley es que nosotros
como empresa nos capacitemos. Por ejemplo, yo puedo partir capacitando a alguien de recursos humanos, pero en el fondo si lo que yo quiero es tener un cargo, traer una persona experta que tenga horas de trabajo dedicados a este tema, es lo ideal. Claro, lo pregunto porque también entonces ahora surge como este boom, ¿ah? De que todo el mundo se está certificando. Sí. ¿Cómo yo como empresa en el fondo puedo chequear, puedo asegurarme en el fondo de que la persona está certificada? En la página de Chile Valora. De hecho, podemos revisarlo en un ratito, si tú quieres, respecto de qué es lo que hay en la página. ¿Ya? La página contempla muchas cosas y ahí nosotros podemos revisar si una persona específicamente está certificada. Claro, exactamente. Y te voy a llevar a un tema bastante sensible. ¿Ah? Esta certificación, Viviana, ¿va a suponer algún costo en términos del valor? ¿Tiene algún valor Sí. asociado este proceso? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí, tiene un costo asociado, es un costo que tenemos que pensar en lo siguiente. Para nosotros certificar competencias a través de Chile Valora, ellos son una ley, lo acreditan a través de una ley, por lo tanto, tienen toda una fórmula ya que vamos a explicar de manera muy sencilla para que también nos entiendan ahí quienes nos están escuchando y quienes están participando también en el chat. Entonces, esta certificación tiene un costo que es por unidad de competencia. Cuando nosotros hablamos qué es lo que tiene que tener la persona, este gestor, son 3 unidades de competencia. Chile Valora establece un precio estándar para una unidad de competencia que hoy día es de 51.600 pesos. Por lo tanto, si nosotros lo llevamos al valor referencial de la certificación de 3 unidades de competencia, estas son 154.800 pesos. Ahora, esto es un valor de referencia que establece en este caso Chile Valora. Esto es el piso, ¿ya? Por lo tanto, cada certificadora puede a su vez tener otros montos, pero esto me va a servir a mí de referencia. Perfecto. En este sentido, Viviana, quisiera que me precises un poquito, ¿a qué te refieres con el valor referencial? Valor ¿Esto puede variar? referencial, sí, puede variar, porque en el fondo Chile Valora no es un monopolio que establece un valor. Chile Valora le otorga un valor a la unidad de competencia, ¿ya? Pero no a la evaluación de la unidad de competencia. Por lo tanto, ahí es donde este es un valor referencial y cada uno de los organismos que certifica y que están acreditados por Chile Valora para la certificación van a tener sus propios valores. Por eso la idea ahí, la invitación siempre es a cotizar. Perfecto. Viviana, todo esto y les recuerdo también a la gente que nos acompaña el día de hoy, vamos a tener un apartado para poder ir resolviendo dudas que vayan surgiendo porque estamos hablando de temas súper interesantes en materia de esta ley. ¿Ya? Por lo tanto, recordarles a todos y todas que pueden ir desde ya dejando sus preguntas en el chat, que las cuales vamos a intentar, ¿cierto?, que vayan siendo respondidas en su totalidad. Y junto con eso, bueno, también me gustaría como preguntarte directamente, Viviana, y es una pregunta que de hecho está surgiendo en el chat bastante ahora que lo estaba echando un vistazo, ¿no? ¿Quiénes son los organismos formadores y cuáles entonces podrían ser las alternativas de financiamiento? Te lo pregunto porque, claro, si yo quisiera capacitarme en inclusión laboral, ¿dónde acudo? ¿Cuáles son estos famosos centros formadores en inclusión laboral? Sí, mira, vas a encontrar muchísimos cursos. Aquí esto es súper importante. Sin embargo, los organismos formadores serán entendidos como todas aquellas instituciones que están acreditadas por CENSE, ¿ya? Con exclusividad para ejecutar actividades de capacitación, conocidas como, en el fondo, las OTEC, o que están reconocidas para estos fines. Entonces tú puedes buscar en la página web de CENSE aquellos organismos acreditados y comenzar a buscar el curso. Recomendación dentro de esta parte es que no existe legalmente un curso que tenga cierta cantidad de horas, que sea un estándar. Por lo tanto, en el mercado van a encontrar distintos tipos de cursos de 18 horas, de 8 horas, de 10 horas, de 30 horas, de 40,
¿ya? Pero en el fondo la idea es que respondan a aquellas unidades de competencias en las cuales yo estoy más bajo, más débil, ¿ya? Y la idea es que primero podamos revisar la página de Chile Valora, revisar el perfil, luego elegir el curso. ¿Ya? Y dentro Claro, o de sea, eso, sí, dime, no, te digo perdón. que es como un poquito entonces asegurarme también a quién estoy accediendo, asegurarme de que está acreditado, de que en el fondo esté Sí, cumpliendo con los requisitos que establece Sense Chile Valora. exactamente, que sea un curso que ya esté inscrito, que tenga código Sense sería lo ideal. Perfecto, perfecto. En este sentido, formas de financiamiento, Viviana, ¿me puedes contar un poquito? ¿Esto es algo que yo costeo como persona natural? ¿Lo puede hacer mi empresa? ¿Existe quizás algún otro tipo de ayuda? Cuéntame un poquito. Mira, lo puede hacer la empresa, en el fondo yo como empresa puedo pagar directamente desde mi caja chica, por así decirlo, y tener el costo total a hacerlo parte de mi gasto también como empresa. Puedo pagarlo también de manera individual. Ya pensemos en alguien, por ejemplo, que hoy día se encuentre cesante y que quiera dirigir su carrera también al área de la inclusión laboral, puede hacerlo. Ya no es necesario que pertenezca directamente a una empresa. Y también puedo utilizar, en este caso, la franquicia tributaria, ya a través de Sense. Perfecto, perfecto. Y si estamos hablando entonces de que podemos optar a la franquicia Sense, ¿cuáles son entonces los requisitos que debiésemos cumplir para poder optar a esa franquicia? Mira, inicialmente ser contribuyente de primera categoría. En el fondo, todas las empresas de 100 o más trabajadores van a estar dentro de estos requisitos. Ya, por lo tanto, no tendría que tener algún conflicto con eso. Tienen que generar una planilla de más de 35 UTM anuales de ganancia y un pago de cotizaciones al día. Eso sí es importante. Ya en el fondo yo debo tener mis cotizaciones al día para poder acceder a esta franquicia. Perfecto. Una vez que ya me he podido, en el fondo, formar, ¿ya? O hacer este curso, que si yo quisiera, por ejemplo, directamente optar a este examen, ¿quién lo aplica? ¿Cómo lo sé? ¿Quiénes son esas organizaciones? Mira, los centros son centros en el fondo que ya están acreditados por Chile Valora para hacer la certificación. Ya, ellos no son quienes ejecutan una prueba que sea estándar para todos. Cada uno de los centros tiene sus propios instrumentos de medición que están a su vez acreditados por Chile Valora. Y aquí mostramos algunos logos, ¿ah? Pusimos algunos logos en el fondo que nos dijeran cuáles son esos centros. Ya está Chile Alimentos, Chile Cap, Veruberitas, Vulcro, Capital Group, está Certec, no creo que se me quede nadie afuera, Asimet, Eserlab, ya estos son los que hoy día están acreditados para que yo pueda hacer mi proceso de certificación. Em, ¿Existe la posibilidad en el futuro de que a lo mejor se sumaran nuevos centros o estos son con los que contamos? No, de hecho, eso es una súper buena pregunta, porque los pilotos se partieron con un centro, inicialmente casi desde el principio era uno, se fue sumando rápidamente dos, entonces se partió este proceso piloto con 3 certificadores y hoy día cada vez se van acreditando más, ¿ya? Y hoy día tenemos estos 8, pero podrían ser más en el futuro. Ah, perfecto, o sea, esto puede ir creciendo. Y Sí. en este sentido, para poder mantenerme como actualizada, ¿no? ¿Dónde yo averiguo cuáles son estos centros? ¿Dónde yo acceso a esta información para saber, Viviana? Mira, hay un print que lo vamos a mostrar ahora, un print de pantalla que hicimos nosotros de la página web de Chile Valora. Este print de pantalla, esta captura, en el fondo lo que nos indica son varias cosas respecto a esto. Podemos ver aquí el perfil del gestor, lo que se pide, las unidades de competencia, podemos ver aquellas personas que hoy día están acreditadas, podemos ver las personas que están certificadas para que puedan a su vez rendir las pruebas de certificación, es decir, esta persona que a mí me va a preguntar respecto a las unidades de competencia, y también podemos ver aquellos centros, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos avanzando en este print, ahí vamos a poder acceder a los centros evaluadores, buscamos en la parte de evaluadores, posteriormente nos vamos a buscar evaluadores y se va a desprender esta pantalla
y que en el fondo nosotros podemos elegir el sector de este perfil es servicios, posteriormente el subsector entonces es servicios administrativos y de apoyo, porque en el fondo eso es lo que va a hacer el gestor, un apoyo a recursos humanos. Vamos a seleccionar entonces el área productiva que es de inclusión laboral y posteriormente el perfil que está acreditado que es el de gestor de inclusión, ¿ya? Con eso, entonces, cuando nosotros hacemos todo este ejercicio, se va a desprender la nómina de los centros que están acreditados. Y esto siempre está actualizado, por lo tanto, incluso aquellas personas que se van acreditando van después apareciendo también en esta página. Perfecto, Viviana. Bueno, recordarles a todos y a todas quienes nos acompañan en la jornada del día de hoy, pueden ir dejando sus preguntas a través del chat que tenemos disponible y también recordarles que les vamos a ir enviando también la grabación de esta jornada que hasta ahora está siendo súper interesante. Pero tengo todavía muchas preguntas más que hacerte, Viviana, ¿ya? Así que vamos a ir continuando y en esta línea me preguntaba, ¿cuál es entonces el ente encargado? Porque hemos hablado mucho de la fiscalización, Sí. ¿no? Pero bueno, pongámosle nombre, ¿no? ¿Quién va a ser la entidad encargada de poder hacer esta fiscalización? ¿Lo va a hacer CENSE? ¿Lo va a hacer la Dirección del Trabajo? ¿Lo va a hacer Chile Valora? ¿Quién se encarga de la fiscalización en concreto? De la fiscalización, bueno, lo habíamos adelantado un poco, habíamos hablado harto de la Dirección del Trabajo. Y ellos son precisamente quienes van a ejecutar en el fondo esta fiscalización, este cumplimiento de lo que exige la ley. ¿Ya? Esto se va a hacer a través de la página web, entonces yo tengo que acreditar cada una de las cosas que exige la ley a través de la página web de la Dirección del Trabajo entre el 1 y el 31 de enero de cada año. Fantástico. En esta materia, mira, yo sé que a lo mejor es muy pronto para preguntar, pero te lo tengo que preguntar porque sé que todo el mundo se está haciendo esta pregunta. ¿Cómo va a ser ese proceso entonces de fiscalización? ¿Tienes información acerca de aquello, Viviana? Sí, eso es una interesante pregunta, porque las empresas en general hoy día se encuentran como bastante asustadas porque debemos tener nuestro gestor de inclusión al 1 de noviembre y probablemente los centros también están colapsados, hay un boom por acreditarse también y eso lo hemos vivido en los centros de capacitación, etcétera. Entonces aquí es importante hablar de los plazos legales. Ya la Dirección del Trabajo hoy día tiene un plazo para esta ley que es establecido el 1 de enero, del 1 al 31. Esto quiere decir no que yo hoy día tengo que tener mi gestor ya vigente en la empresa, sino que yo entre el 1 y el 31 debo subir esta información a la página web. Ahora, hablemos en materia concreta. Cuando nosotros decimos de entre el 1 y el 31, resulta que la fiscalización en el sistema público parte desde marzo porque en febrero están de vacaciones generalmente. Por lo tanto, ahí tenemos una ventanita hasta marzo, que es un tremendo dato y un tremendo también alivio a las empresas para que puedan comenzar a ejecutar este tema durante los próximos meses. Ahora bien, respecto de cómo va a ser la fiscalización, siempre partamos desde la base que va a haber una revisión documentaria, es decir, a través de lo que yo publico en la página web de todas las actividades que me solicita esta ley, yo voy a ir revisando si esto se cumplió o no. Si no se cumple, entonces ahí podemos hacer la fiscalización directa. ¿Se encuentra ya habilitada la página de la Dirección del Trabajo en el fondo para ingresar a esta persona o todas las acciones que estamos haciendo? Se encuentra habilitada todavía para la 21.015, ha tenido ciertos movimientos, de hecho hay pestañas todavía que están un poco ahí débiles, no funcionan en ciertos aspectos, pero eso está en mejoras para estar lista ya a partir del 1 de enero. Fantástico, perfecto. Cuéntame un poquito entonces, tenemos que hablar de esto, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones a las que se expone mi empresa en caso de que yo incumpla esta ley?
Sí, mira, tenemos que hablar de esto porque en el fondo es parte importante también de lo que establece la ley. Y como aquí hemos nombrado que no tenemos un reglamento en el fondo que establezca ciertos parámetros, sí vamos a responder a la ley a partir del reglamento de la 21.015. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que entender es que existe la división entre los tipos de empresa por número de trabajadores. ¿Ya? Pues entonces tenemos primero las microempresas, que son de 1 a 9 trabajadores. Cuando se enfrentan a multas, ellos tienen multas entre 1 y 10 UTM. La pequeña empresa es aquella que tiene entre 10 y 49 trabajadores, y estamos hablando entonces de multas que son inicialmente igual que de las microempresas de 1 a 10 UTM. Ahora bien, cuando hablamos de mediana empresa, vamos a hablar de empresas que tienen entre 50 y 199 trabajadores. Y si seguimos a la siguiente, vamos a hablar de la gran empresa, que es aquella que tiene desde 200 trabajadores. Por lo tanto, es aquí donde nosotros tenemos que enmarcarnos en la parte de la fiscalización y de las multas, ¿ya? En el primer caso de la mediana empresa, vamos a tener que las multas pueden ir entre las 2 y las 40 UTM, y entre la gran empresa, que puede ser entre las 3 y las 60 UTM. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que en el fondo, si hay un año de fiscalización que yo no cumplo, pero el fiscalizador se da cuenta de que tengo un gestor, por ejemplo, de que intenté hacer planes de capacitación, de que estoy trabajando en ello, probablemente mi multa vaya a ser más baja. ¿Ya? Pero si al siguiente año estamos en las mismas condiciones o, por ejemplo, justo renunció el gestor, no hicimos nada más allá, no gestionamos política, no tenemos la incorporación de personas con discapacidad, probablemente la multa se vaya acercando en el fondo a lo más alto. ¿Ya? Pero este es nuestro parámetro. Fantástico. Hablemos un poquito, te voy a llevar a otro terreno, y ya que tú pasaste un poquito valiéndome de tu experiencia, en concreto, ¿de qué se trata esta evaluación que tenemos que rendir? Mira, esta evaluación tiene etapas, ya no es un proceso de evaluación que en el fondo sea una prueba que yo rinda por internet, la verdad es que es bastante más específico que eso. Nosotros hablamos en una de las primeras preguntas de quiénes se podían certificar. En el caso de aquellas personas que tienen experiencia en inclusión, esto se va a dividir en 3 etapas que son las siguientes. En el fondo vamos a tener la evaluación de la jefatura, que es una carta de recomendación y además una prueba unas preguntas que responde la jefatura respecto al proceso también que laboralmente lleva la persona. Y en ese sentido esto va a equivaler 10%. Luego vamos a tener una prueba de conocimiento que es bastante técnica, bien teórica, respecto de la inclusión, qué es lo que es la convención, cuáles son los derechos, de qué se trata tal ley, cuál es el artículo tanto, ese tipo de cosas, y que va a equivaler un 20% de esta certificación. Y lo más importante siempre va a ser la evaluación de evidencia, es decir, cómo hacemos la inclusión. ¿Ya? Tenemos pautas de seguimiento, realizamos un perfil, nos vinculamos con organismos de selección, vamos a publicar en la Bolsa Nacional del Empleo. Todas estas evidencias son revisadas. ¿Ya? Cuando hablamos de personas que no tienen experiencia en inclusión, lo primero que se va a desarrollar es un análisis de caso, ¿ya? Y este análisis de caso puede ser, por ejemplo, un video de un caso específico donde yo pueda ejecutar alguna resolución. Y la capacitación, es decir, este curso que yo tome me va a otorgar una ponderación de un 20%. ¿Ya? Vamos a hablar de esta prueba de conocimiento que se repite en el fondo y que también tiene esa ponderación del 20%, y el 60% va a ser a través de simulación. Ya en el fondo vamos a tener, por ejemplo, una empresa con ciertas características en la cual yo tenga que ejecutar un plan diagnóstico, desarrollar un plan de inclusión, ¿cómo lo haría? Y esa es nuestra prueba de acreditación. Si tú te fijas, hay una ponderación que en el fondo no tiene más que el 20%. Lo importante son las competencias adquiridas, el cómo yo voy a ejecutar la tarea.
Perfecto. En esta idea, Viviana, ¿cómo va a funcionar en la práctica el proceso? ¿Ah? Quisiera saber cómo es un poquito que nos hables del flujo en términos de la certificación. Cuéntanos un poquito. Súper. Mira, el flujo, inicialmente tenemos un trabajador que en el fondo acude a un centro de evaluación y certificación para rendir esta prueba. Cuando realiza la evaluación, lo que nos puede pasar es que tengamos un trabajador competente. Si ese es el caso, entonces pasamos directamente a una ceremonia de certificación en donde se incorpora también al registro de personas certificadas y aparece, como lo revisamos también en la página de Chile Valora. Entonces aquí nosotros hacemos directamente el cierre del proceso. En el caso de que yo rinda la prueba y que no sea un trabajador competente para el gestor de inclusión, entonces nosotros podemos volver a empezar, regresar al organismo de capacitación para luego rendir nuevamente la prueba en el centro de evaluación. Perfecto, me queda súper claro, Viviana. Y bueno, también, tal como yo les había prometido a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy, me gustaría ahora que nos acompañes, que sigas con nosotros, Viviana, porque a continuación me gustaría que pudiésemos abrir nuestro panel de preguntas. Yo cada cierto rato, no sé si te has fijado, estaba mirando un poquito el Sí. celular, porque me están llegando del chat muchas preguntas de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y son preguntas tan interesantes todas que voy a tratar de ir agrupándolas en función del tiempo. ¿Ya? Súper. Entonces, mira, acá un poquito comenzando, me preguntaban bastante por las empresas del rubro público, ¿no? ¿Cómo aplicaría la fiscalización desde este punto de vista, ¿cierto? ¿Y de qué manera impacta la modificación del Código del Trabajo cuando hablamos de las empresas públicas? ¿Mm? Mira, qué interesante, porque las empresas en el fondo que se rigen por el Código del Trabajo son las empresas privadas y esta ley modifica el Código del Trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de empresa pública, ellos se rigen por el Código Civil, ¿ya? Y es eso lo que ellos tienen que tomar como marco referencial para el cumplimiento legal. ¿Ya? Si bien en el fondo existe esta ley, obliga que podamos incluir personas con discapacidad, también tenemos que tener en cuenta que a quienes rinden ellos es al Código Civil, que ese es en el fondo su carta de ruta. Perfecto. Me preguntan aquí también si una empresa a nivel nacional, estamos hablando, tiene más de 100 trabajadores, pero vamos a hablar de los holding, ¿no? En estas empresas, en cada una de estas empresas hay 10 trabajadores, 20 trabajadores. En el fondo, ¿esta empresa cae o no cae dentro de esta ley? No, no cabe, porque tiene que ser un root. Ahora, si yo tengo empresas, por ejemplo, que también es súper interesante esa postura, tengo 3 empresas de 100, 120 y 130 personas cada una, no es real tampoco que como holding tenga que tener un gestor, tienen que tener 3 gestores en ese caso. Ah, perfecto, perfecto. Me preguntan por acá también, y voy viendo y rebasando algunas preguntas, porque hay algunas que ya se han ido respondiendo a lo largo de la jornada. Me están preguntando, vamos a ver acá, si las empresas tienen modalidad de teletrabajo, ¿también se debe cumplir con esta ley o no, Viviana? No tiene que ver con la modalidad de trabajo, tiene que ver con el número de trabajadores. Por lo tanto, si tiene más de 100 trabajadores, tiene que cumplir con la normativa. Perfecto, perfecto. Me van preguntando aquí también, bueno, ¿qué pasaría con las personas que reprueban? Esto es como, repruebo y cuántos intentos tengo para poder certificarme. No tienes un número de intentos, Esa es como una pregunta bien frecuente. Hay como un miedo a la certificación. Sin embargo, yo les diría que en realidad la idea es que nosotros podamos hablar de inclusión, que podamos ir rompiendo esos mitos y en ese caso tampoco esta certificación tiene un número de intentos. Ya no es que como la universidad que tengamos que reprobar un ramo 3 veces y ya perdimos todas las opciones. No tenemos un número de intentos, pero en el fondo la idea es aventurarse y volver a intentarlo en aquellas
en aquellas cosas que yo fallé, porque también los centros me van a entregar un documento donde dice cuál es la unidad de competencia que estuvo más débil. Entonces ahí yo también me puedo preparar de mejor manera. Exactamente, y que eso también nos ayuda como una especie de diagnóstico a saber quizás qué es lo que tenemos que reforzar en mayor medida. ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Acá también me están preguntando, ¿no? Si a mí la empresa no me está enviando a certificar, ¿yo podría acceder a esto de manera independiente? Sí, por supuesto que sí. Esto no es un proceso realizado para las empresas, sino que para la unidad de competencia de las personas. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo acceder también a este proceso. Perfecto. Me han preguntado por aquí también si la empresa tiene la modalidad del teletrabajo, ¿también tiene que cumplir con esta ley? Sí, efectivamente, si tiene más de 100 trabajadores, tiene que cumplir. Ya, o sea, esto tiene que ver básicamente con un poquito lo que tú nos explicabas, como del número de trabajadores en el fondo que posee la empresa, más Sí. allá de cómo en el fondo se ejercen las funciones, si es desde teletrabajo, modelo híbrido, presencial, ¿no? Sí, más allá de la modalidad de trabajo, estamos hablando de empresas que tienen 100 o más trabajadores, van a tener que cumplir con la ley de inclusión, es decir, tener un 1% de trabajadores contratados, y para eso yo tengo que tener un gestor de inclusión también que vaya trabajando temas de cultura organizacional respecto a la respecto a la inclusión laboral. Así que sí. Perfecto. Para ir cerrando, Viviana, las empresas que deben contar con un gestor, ¿bajo qué modalidad debe ser contratado ese gestor? ¿Bajo qué modalidad? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque siempre dicen, oye, ¿y tiene que ser un gestor de jornada completa, por ejemplo? Y Exacto. sí, la verdad es que la ley no lo indica, no indica que tenga que ser un gestor de jornada completa, porque no indica que es un cargo en sí, que es un puesto de trabajo, sino que tiene que ser una persona del área de recursos humanos, ¿ya? Si tengo el cargo, fantástico, pero si yo contrato al gestor solamente por gestor bajo una jornada parcial, también lo podría hacer, ¿ya? Legalmente hablando. Perfecto. Bueno, Viviana, para ir concluyendo esta jornada, a mí no me queda nada más que agradecerte. Creo que ha sido un conversatorio súper interesante, súper informativo. Agradezco también tu claridad y tu pedagogía para poder explicarnos de manera un poquito más clara acerca de este proceso de certificación de lo que establece la ley. Em, Evidentemente también agradecer a todos y todas quienes nos han estado acompañando en la jornada del día de hoy. Eh, y recordarles también que para aquellos que quieran volver a revivir este conversatorio, va a estar disponible, les va a ser enviado en el fondo, ¿ya? Para que también puedan ir aclarando todas las dudas. Además está decir, evidentemente, que estamos acá como Mutual de Seguridad disponibles para poder ir respondiendo las dudas que puedan presentarse en el futuro, porque a veces quizás no quedan dudas ahora, pero Claro que en sí. el proceso se van presentando. Por lo tanto, así es como llegamos entonces al final de esta impecable jornada, yo diría, Viviana. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta actividad, por responder a todas las inquietudes que se han ido presentando a lo largo de esta jornada y también a nuestros participantes. No se olviden, para todos los que nos están viendo, escuchando, ¿no? Visitar nuestra página web de Mutual de Seguridad para que estén enterados de toda la información que estaremos también subiendo, no solamente en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, sino que también otros interesantes temas en materia de prevención, de rehabilitación, de seguridad y muchos más que también son importantes y atingentes. Así que por mi parte me despido, que estén muy bien, nos estaremos viendo para una próxima ocasión, que espero que sea muy pronto, y bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. Saludos. Muchas gracias, gracias a todos también, gracias Rocío.